tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Job, en el primer capítulo. Vamos a leer el de Job, capítulo 1, hasta el versículo 10 del segundo capítulo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede bajarlo un poco ahora, por favor? Muchas gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. Good. Todo el mundo tiene Job, capítulo 1. Okay, no está en sus notas, no está en la pantalla, pero está en su espada, que es la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer en la tarde de hoy es que vamos a continuar con una serie de enseñanzas que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Es una serie de enseñanzas que empezamos para allá por el año 2012, algo así, 2013. Le pusimos como título a estas enseñanzas: mientras tanto esto hacemos. Ese mientras tanto hacemos es en lo que el hacha va y viene, en lo que nuestro Señor y Redentor Jesucristo regresa, en el tiempo de espera en que como iglesia esperamos por el regreso de Cristo. Esto hacemos, estas son las cosas que debemos hacer, esto es las cosas en las que nos proponemos hacer, y periódicamente pues regresamos a estas enseñanzas. No es que la hemos estado haciendo desde esa fecha, de 2013, sino que periódicamente pues nos tomamos un receso y regresamos a considerar estas cosas que son de esperarse en cuanto a la conducta, el comportamiento de la iglesia, mientras la iglesia, segura del regreso de Cristo, espera por ese Redentor. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en esta tarde en particular es que vamos a considerar lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a cómo es que el creyente verdadero, aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios, aquel que ha sido llevado a los pies de Cristo por la dirección del Padre Celestial, aquel que ha tenido un nacimiento nuevo, aquel cuyo nombre ha sido escrito en el libro de la vida desde la fundación del tiempo, aquel que ha sido escogido, llamado, elegido por Dios, todo lo que la Escritura habla acerca del verdadero creyente. Vamos a considerar lo que este creyente debe hacer, cómo puede mantenerse, para poder mantenerse cerca de Dios en medio de las crisis, en medio de los tiempos difíciles. Y en la tarde de hoy, sobre todo, cuando llegan esos momentos en que nuestro corazón se rompe. Si se da cuenta, ese es el título de la enseñanza: cuando tengas el corazón roto, sigue el ejemplo de Job. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros tenemos el corazón roto? Lo que vamos a hacer, la manera de introducción, es que ustedes me van a dar la oportunidad de leer, y usted va a seguir con su vista en su Biblia, por favor, este primer capítulo del libro de Job y los primeros 10 versículos del segundo capítulo. Y luego de eso, pues vamos a hacer esta enseñanza donde vamos a ver qué es lo que hace Job cuando su corazón está totalmente roto ante la magnitud de la angustia, el dolor, la aflicción que este hombre pues experimenta, y que es un buen ejemplo para nosotros pues considerar y seguir ese ejemplo, ¿verdad? Porque pues yo diría que es imposible para ningún ser humano poder experimentar todas las cosas que este hombre experimentó. Y al comparar el tamaño de nuestro sufrimiento con el tamaño del sufrimiento de Job, pues lo nuestro es un pasadía, es algo relativamente liviano, ¿ok? Así que preste atención. Si está familiarizado con la porción bíblica, fantástico. Si no lo está, pues preste más atención todavía, ¿ok? Nos habla primeramente acerca de las calamidades de este hombre que se llamó Job.
capítulo 1, versículo 1. Dice de esta forma: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estamos hablando de una persona sumamente consagrada, una persona que vivía piadosamente, una persona que vivía su vida centrada en conocer y obedecer la voluntad de Dios. Nos dice el versículo 2 que a este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En totalidad tenía 10 hijos. Su hacienda, versículo 3, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Todas las personas de su tiempo, aquel varón, se refiere a Job, era muchísimo más grande, no en tamaño físico, sino en integridad, en carácter, en reconocimiento. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, conforme a la costumbre de ese tiempo, ese momento. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Por eso él ofrecía holocaustos por el caminar de sus hijos, para que sus hijos se mantuviesen cerca de Dios, obedeciendo a Dios, buscando vivir la vida piadosa que él había modelado para ellos y que él continuaba viviendo. Versículo 6 nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los cielos, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora la escena cambia de la tierra a las mansiones celestiales, al tercer cielo, si usted quiere. Versículo 7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios da testimonio de que este hombre es un hombre que se ha determinado a vivir piadosamente. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? En otras palabras, él te teme a ti simplemente por todas las cosas buenas que tú has hecho en la vida de él. Eso es lo que la pregunta: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos, continúa diciendo Satanás, has dado bendición. Por tanto, como respuesta a eso, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia, in your face, diríamos en inglés. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, un pueblo enemigo, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba esta persona hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, o mientras continuaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron los 10.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, versículo 20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Más fuerte, por favor. ¿Qué hizo? Adoró. ¿Okay? Y dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, pasaje clave para la enseñanza y para la vida de cada uno de nosotros que reclamamos ser seguidores de Cristo. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Reconoció la soberanía de Dios sobre todas las cosas, que Dios está en control de todas las cosas y que algún propósito particular tendría Dios detrás de todo esto. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Ahora nuevamente la escena se mueve de la tierra al tercer cielo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Nuevamente, esta es la tercera vez que Dios se refiere a este hombre de esta forma: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, aún a pesar de toda la calamidad, a pesar de todo lo que le ha acontecido, a pesar de todas las tragedias, a pesar de toda la vicisitud, y que todavía retiene su integridad, se mantiene íntegro. Alabado sea el nombre del Señor. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. En otras palabras, lo que tú hiciste, lo hiciste porque yo te lo permití. Porque tú no tienes autoridad de ninguna clase, a menos que yo te conceda esa autoridad. ¿Alguien dice amén, aleluya? Right? De eso podríamos hablar, pero en esta ocasión no es tiempo para hablar de esto. Respondiendo Satanás, versículo 4, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, hablando de Job, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu misma cara. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, versículo 7, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse contra él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, su esposa, la mujer de Job: aún retienes tu integridad, aún te mantienes íntegro, aún te mantienes recto, aún te mantienes confiando, siendo fiel, obedeciendo a Dios, viviendo una vida piadosa, aún te mantienes con tu integridad. Y luego le exhorta, le dice: maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, insensatas, necias: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, alabado Cristo, no pecó Job con sus labios. Palabra de Dios. Que Dios me ayude a hacer una buena exposición, una aplicación que sea fiel a la misma. ¿Ok? Así que lo que hacemos en este momento, en esta enseñanza, es considerar lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo tú y yo podemos mantenernos cerca de Dios, agarrados a Dios, fieles a Dios, viviendo una vida piadosa en medio de las crisis, de los tiempos difíciles que vienen a nuestra vida, en particular, como dice el título de la enseñanza, cuando tengo el corazón roto, cuando hay un espacio allá adentro que no se puede llenar, cuando hay un vacío, ¿verdad? ¿Sabes? Toda esa serie de emociones que se experimentan cuando uno perdonando la redundancia, experimenta una pérdida grande, una tragedia, un fracaso, todo ese sinnúmero de posibilidades que muchos de nosotros hemos experimentado. Lo que hemos leído simplemente nos enseña
que un día este hombre Job perdió todo. ¿Y todo es qué? Todo. En particular perdió lo que llamo en este momento, para efectos de nuestra enseñanza, perdió todo el fundamento de su seguridad, todo el fundamento de su protección, todo el fundamento de su paz mental. Job pierde su estabilidad emocional, Job pierde su estabilidad financiera, Job pierde su salud, Job pierde su paz familiar, Job pierde su seguridad futura que estaba centrada en sus hijos. En un momento dado, él pierde el fundamento de su vida. Para el 2001, en septiembre 11 del 2001, nuestro país pasó por una situación muy similar a la de Job. Y yo recuerdo que hubo un titular en un periódico de la ciudad de Nueva York, que al día siguiente del ataque a las Torres Gemelas, el titular de la portada del periódico decía lo siguiente: los fundamentos de nuestra nación han sido estremecidos. Por otro lado, podemos ver que miles de años atrás el rey David se había hecho una pregunta parecida al titular de ese periódico, que es el primer pasaje bíblico que tiene usted en su bosquejo y que posiblemente está detrás de mí en la pantalla. En Salmos capítulo 11, versículo 3, la Escritura dice: si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Ahí está hablando de los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos doctrinales, teológicos, right? ¿Qué puede hacer el justo? La respuesta es, en Judas nos da la respuesta, es que contender por la fe, sacar la cara por la fe, right? Ahora, la pregunta para nosotros en este momento, a la luz de lo que estamos tratando de considerar, y lo que estamos tratando de considerar es cómo es que podemos mantenernos cerca de Dios, firmes en nuestra fe, en medio de las crisis, en los tiempos difíciles, cuando nuestro corazón está roto, ¿verdad? La pregunta que tenemos que hacer es que cuando los fundamentos, ¿ok? Fundamento, hablamos de la estabilidad que nos da, en el caso nuestro, la palabra de Dios, la fe bíblica es nuestro fundamento primario, amén. Es lo que le da estabilidad a nuestra vida. Pero también recibimos estabilidad en nuestras relaciones con Dios, con nuestros familiares. Humanamente hablando, recibimos estabilidad de nuestra condición financiera. Nuestra salud emocional también provee estabilidad. Nuestra salud física también puede considerarse como una fuente de estabilidad. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces yo pienso que me están entendiendo y pues sigo por ahí para abajo, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando los fundamentos de nuestra nación son estremecidos, cuando los fundamentos de nuestra familia son estremecidos, cuando los fundamentos de nuestro matrimonio son estremecidos, cuando los fundamentos de nuestras relaciones son estremecidos, cuando los fundamentos de la iglesia local son estremecidos por tragedias, por crisis, por muerte, por escándalos, por caos, por confusión, por ataques viciosos, ¿qué podemos hacer? Por la muerte, ¿qué podemos hacer? La respuesta bíblica es descansar en Dios y vivir una vida que agrade a Dios. Lo que escuchamos de Job hacer en medio de todo fue que se postró y adoró a Dios. Adorar a Dios, glorificar a Dios. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando los fundamentos de nuestra vida, esa estabilidad que tenemos, son destruidos, todo se derrumba? Primera de Crónicas 16:11 en sus notas dice: buscad a Jehová y a su poder, refúgiate en el Señor y en su fuerza, confía en Él. Busca su rostro continuamente. En otras palabras, busca de su presencia. Ámalo a Él por encima de todo. Obedécelo a Él por encima de todo. Cuando hablamos de buscar a Dios, buscarle su presencia nuevamente, buscar su rostro continuamente, estamos buscando su rostro continuamente simplemente porque lo amamos. Amén. Estamos buscando su rostro continuamente. Eso implica, buscar su rostro implica la determinación para obedecerlo a Él.
Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 34, versículo 1 dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. ¿Qué puedo hacer cuando los fundamentos de mi vida, los fundamentos de mi relación, los fundamentos de mi iglesia, los fundamentos de mi matrimonio se derrumban, se destruyen? Lo que puedo hacer nuevamente es refugiarme en el Señor, alabar a Dios, adorar a Dios, confiar en Dios, buscar de su presencia, bendecir a Jehová en todo tiempo. Asegurarme que su alabanza está de continuo en mi boca. La palabra de Dios enseña que en el día más oscuro de nuestras vidas, lo más que necesitamos, familia, es enfocarnos en Dios. Lo más que necesitamos es hacerle el objeto de nuestra adoración. Han pasado 8 días desde el momento en que mi amada esposa fue a morar con mi Rey y mi Salvador Jesucristo. Aún tenemos flores aquí de la celebración de su vida y del legado enfocado en la adoración a Cristo que hicimos el viernes pasado, y aprovecho la oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes su presencia y a docenas de personas que estuvieron presentes. Muchos de otros estados que vinieron para estar con nosotros en esa noche. Se lo agradecemos. A 8 días de la graduación de Rosa, amén. Right. Sería un necio en no aceptar la realidad de que todavía está oscuro, todavía está de noche, todavía no ha amanecido. Aún el dolor no ha sido convertido en baile o en danza. Estoy en el proceso. ¿Right? En momentos me vienen pensamientos que me abruman y me angustian y me estremecen y me golpean. Y como decía el salmista, abaten hasta el piso, hasta el suelo mi alma y caigo, estoy consciente, trato de levantarme, no puedo. Solamente la palabra de Dios puede hacerlo. Me fortalece. En momentos se deshace de angustia mi alma. Ayer en la tarde hubo un momento en que me parecía que nunca iba a poder reponerme, que iba a pasar el resto de mi vida así, con esa angustia, con ese dolor y con ese agujero en mi corazón. Y las palabras que comparto con ustedes en este momento se hicieron eco en mi mente. El Espíritu Santo, clamé a Él y me dijo: tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, que Dios es fiel, que no te va a dejar ser probado más de lo que tú puedas soportar, sino que juntamente con la prueba te va a dar la salida para que puedas tener la victoria. ¿Te acuerdas? Fue el primer pasaje que Rosa y tú se memorizaron porque yo les instruí que lo hicieran. Es que el asunto no es la naturaleza de tu dolor, Edwin. El asunto no es el hueco, la profundidad del hueco que hay dentro de tu corazón. El asunto es que yo soy fiel. Así que la palabra enseña que en el día más oscuro de nuestras vidas, lo más que necesitamos es enfocarnos en Dios. En ese momento me puse la mano aquí en la cabeza. Yo tiendo, cuando estoy desesperado, me empiezo a alar el pelo. Y ante la posibilidad de que ese dolor pudiese permanecer para siempre, dice: oh no, Señor, no puede ser, no puede ser. En ese momento, el Espíritu Santo hace su función, que es el consolador, el paracleto, que está ahí al lado para hacer eso precisamente, para acordarme esa porción bíblica y ayudarme a hacer lo que necesito hacer, que es enfocarme en Dios y hacer de Dios el objeto de mi adoración. Señor, ayúdame a yo no convertir a mi amada esposa en el objeto de mi adoración. Eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puede hacer usted, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo morando y gobernando su vida.
Debemos enfocarnos en Dios, hacerle a Dios el objeto de nuestra adoración en el momento de la crisis, de la confusión, el dolor, el caos. Debemos hacer eso, enfocarnos en Dios, hacerle el objeto de nuestra adoración cuando perdemos un ser querido, cuando todo se derrumba, cuando las cosas de momento se quedan en el aire. Mi exhortación para cada uno de ustedes, y quizás algunas personas que nos estén viendo, escuchando a través del internet, es que por favor, si un día apropiado para tomar notas, este es un buen día para hacerlo. Porque tarde o temprano, escríbalo, se lo digo con compasión, no con arrogancia, tarde o temprano las va a necesitar. Así que la Escritura nos dice, que leímos hace un momento, capítulo 1 de Job y los primeros 10 versículos del capítulo 2, nos dice que Job se enfrenta inesperadamente con tremenda tragedia. Era uno de los hombres más ricos de aquel entonces, pierde sus negocios, su carrera, su familia, posesiones, pierde su salud en un tiempo sumamente breve, corto, dice en un día. Si hubo algo que pudo haberse encajado en lo que se conoce como un ataque terrorista, fue lo que le sucedió a este hombre. De distintas tribus vinieron distintos grupos étnicos para atacarlo. Sin embargo, lo que nos dice la Escritura, alabado sea Cristo, lo primero que Job hizo fue postrarse, debió haber dicho, delante de la presencia de Dios para adorarlo. Entonces, la pregunta entonces es, ¿cómo es que Job puede hacer eso? Un poquito más adelante, ¿cómo es que podemos mantenernos cerca de Dios en medio de la crisis? ¿Cómo podemos mantener nuestros ojos en Dios cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas y no podemos ver nada excepto el dolor y esas lágrimas, expresión de la intensidad, la magnitud del dolor que hay dentro de nuestro corazón? ¿Cómo podemos adorar a Dios en medio de la crisis? Así que la enseñanza se titula Cuando tengas roto el corazón, sigue el ejemplo de Job. ¿Cómo adorar a Dios en medio de la crisis? Si quiere escribir esto, escríbalo por favor. Lo primero es que usted y yo debemos decirle a Dios cómo nos sentimos. Eso es bíblico, hablarle a Dios, decirle a Dios cómo nos sentimos. Si no me entiende, lo que quiero decir es que debemos descargar nuestras emociones, debemos derramar nuestras emociones delante de Dios, debemos dejar que Dios nos escuche, debemos dejar salir nuestras emociones, pero Dios lo sabe todo, Dios no necesita, pero en el diseño de Dios, que es el que sabe todas las cosas, que nos conoce a nosotros, que nos hizo a nosotros, que nos formó a nosotros, que nos diseñó a nosotros, que diseñó cada célula y cada aspecto de nuestras vidas, en el diseño de Dios hay una cosa que se llama emociones, right? Y Dios nos advierte en su palabra cómo esas emociones deben ser conducidas y cómo deben ser utilizadas. ¿Cuántos alaban al Señor? Jeremías en Lamentaciones 2:19 dice lo siguiente: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua a tu corazón. De eso que está hablando, ¿sabes? Jeremías fue un hombre que experimentó inmensa adversidad. Fue un profeta que estuvo bajo la sombrilla de 5 reyes. Experimentó un avivamiento falso. Resultado es cataclismo en la vida de Israel. Disciplina de Dios que permite que sean llevados como esclavos a un país extraño, Babilonia. Y él clamando a Dios, él haciendo la voluntad de Dios, él diciendo lo que Dios le dijo que dijera y nadie le hacía caso. Y todo el mundo se burlaba de él. Y el nombre de Dios barrido por el piso, por los falsos maestros, por los falsos sacerdotes y los falsos profetas y toda la religión falsa que había en aquel entonces. Este es el profeta llorón. Y aquí lo vemos precisamente eso. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Así que en la misma forma en que se toma una jarra de agua y se vacía su contenido en un vaso, de la misma forma usted y yo podemos derramar nuestras emociones y sentimientos sobre Dios. ¿Alguien dice amén? Amén.
Pero ¿por qué debo hacer eso? ¿Por qué yo debo considerar eso? Porque usted me está aconsejando que haga eso. Simplemente pues porque debido a que nosotros todavía no hemos llegado, porque debido en nuestro mejor momento estamos siendo santificados por Dios, porque en nuestro mejor momento tenemos una lucha con los vestigios de nuestra vieja naturaleza, en nuestro mejor momento lo que queremos hacer no hacemos y hacemos lo que no queremos hacer. ¿Alguien dice amén, aleluya? En nuestro mejor momento, ¿verdad? Por lo regular, es de esperarse que nosotros no podamos manejar correctamente nuestras emociones fuertes. Si no me ha comprendido o no me ha hecho entender, que es lo más probable, correctamente, la palabra de Dios nos recuerda que Dios fue el que nos dio nuestras emociones. No nos creó con emociones. El alma del hombre, la capacidad para pensar, la capacidad para sentir emociones y la voluntad, la capacidad para tomar decisiones. Ahí tienes una definición bien concisa de lo que es el alma del hombre. Así que Dios nos dio nuestras emociones. Y la Escritura nos dice que Dios es un experto manejando nuestras emociones. Dios es un experto manejando nuestras dudas. Amén, gloria a Dios. Dios es un experto manejando nuestra ira. Dios es un experto manejando nuestra confusión. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es un experto manejando nuestros temores. Dios es un experto manejando nuestro dolor. Dios es un experto manejando nuestra angustia, nuestra ansiedad. Por eso debemos decirle a Dios cómo nos sentimos. Por eso debemos derramar el contenido emocional nuestro en las manos de Dios, a los pies de Dios. Por otro lado, la palabra de Dios enseña que lo primero que Job hizo fue precisamente eso, fue derramar, descargar sus emociones sobre Dios. Como dicen en mi país, en Puerto Rico, Job fue brutalmente honesto con Dios. Job capítulo 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, ¿lo ves? Sino que hablaré en la angustia de mi espíritu, en el dolor, en la confusión, en la ira, en todo esto que siento, y me quejaré en la amargura de mi alma. Brutalmente honesto con Dios este hombre. Por cierto, el libro de Job es un libro que algunas personas lo dividen en 3 divisiones. La primera parte nos presenta la confusión de Job. La segunda parte nos presenta las quejas de Job. La tercera parte, acusaciones de Job. La primera parte, confusión, Señor, ¿por qué tú has permitido que esto pase? La segunda parte, quejas. Yo resiento que tú hayas permitido esto en la vida mía. La tercera parte, acusaciones. ¿Será que tú sabes lo que estás haciendo? Y empieza ahí a descargar y finalmente dice, ¿ya terminaste? Y Dios le preguntó, ¿no estabas tú cuando yo hice los cielos? Todo ese que no tenemos tiempo para cubrir en este momento. La tercera parte son las acusaciones, cuestionando si Dios sabe lo que está haciendo. En realidad estás en control. ¿De verdad que tú me amas? ¿Puedo yo confiar que de verdad tú eres todopoderoso? Así que una aplicación para nosotros muy válida es la siguiente. Cuando tú y yo nos encontramos en una crisis, la respuesta correcta no es ocultar nuestras emociones. De paso, una de las razones por las cuales el viernes pasado y el domingo pasado y el miércoles pasado usted me vio quebrantado, gemir y llorar y echarme en el hombro de alguien, porque yo sé que si hay una cosa que yo no debo hacer es ocultar mis emociones. Cuídese usted de que alguien le vaya a decir a usted en un momento como ese que oculte tus emociones. Y si usted le está diciendo a alguien que oculte sus emociones, arrepiéndase porque no está haciendo nada bueno. Así que cuando usted se encuentre en una crisis, la respuesta correcta no es ocultar sus emociones, no es pretender ser muy espiritual. Yo puedo bregar con esto, yo sé que Dios está en control de las cosas, yo sé que es soberano, yo sé que Dios todo lo tiene preparado, yo sé que Job 14 establece que nuestros días ya están predeterminados y porque más que el hombre se empeñe no puede añadir una hora. Yo sé que la palabra enseña que la vida es como el vapor. Yo sé que la palabra enseña que la vida es como una flor que hoy está, si el sol sale y la marchita, todas esas cosas, y proyectarse como una persona espiritual. Eso no es lo que es correcto.
correcto hacer. Lo que es correcto hacer simplemente es ser honesto, dejar que sus emociones salgan a flote y decirle a Dios cómo usted se siente. Manera de testimonio le puedo decir que Marcel y China, en ocasiones, a través de los años, en determinados momentos, han cuestionado mis decisiones. Y Rosa en su momento también lo hizo. Una cosa que nunca cuestionó Rosa y nunca ha cuestionado Marcel y China es mi amor y mi compromiso para el bienestar de ellos. Nunca han cuestionado eso, pero mis decisiones sí las han cuestionado y me han hablado. ¿Qué está diciendo? No entiendo. Lo que estoy diciendo es esto, que yo prefiero que cuestionen mis decisiones abiertamente a que amontonen dudas dentro de su corazón y se las callen. ¿Me sigue? Nuestro Padre Celestial, la palabra de Dios consistentemente nos enseña, prefiere que nosotros, sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Hijos de Dios, hagamos precisamente lo mismo. Es como una invitación cuando leemos la Escritura de Dios diciéndonos por los ejemplos que se nos da y cómo Dios responde a esos ejemplos. Es como una invitación de parte de Dios que nos dice, ven, habla conmigo, dime exactamente cómo te sientes. Considere esto. I don't know if you... Tiene las citas bíblicas, no hay problema. Ruth capítulo 1 versículo 20. Noemí, la suegra de Ruth, esto es lo que dice. Pero ella le respondió, usted es Noemí, no me llames Noemí, sino llámame Mara, o Mara, right? Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Está hablando, está dándole rienda suelta a sus emociones, sus sentimientos. Jeremías, el profeta que mencionaba hace un momento. Jeremías 27, me sedujiste Jehová y me dejé seducir. Tú me has seducido y yo me dejé de seducir por ti. Right? Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día, como resultado de eso, cada día he sido escarnecido porque todo el mundo se anda burlándose de mí. Salmo 88, 15, el salmista, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado lleno de miedo. Rey David, Salmo 116, versículo 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Así que el rey David, como Job, cuestionaron las acciones de Dios, pero nunca dejaron de confiar en Dios. David en esencia lo que está diciendo en este Salmo 116, versículo 10, tengo fe, pero no me queda nada. Creo, pero estoy arruinado. Y en cierta forma confío en Dios, pero la vida no me huele muy bien. ¿Es eso una contradicción? Entienda por favor, en ningún momento. Más bien es una expresión de fe. Simplemente porque cuando él dice eso, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, es una expresión de fe, porque creo, David hablando, que hay un Dios, porque creo que ese Dios escucha mis oraciones, porque creo que Él me permitirá decirle lo que siento, y aun cuando me permitirá decirle lo que siento, continuará amándome. Alabado sea el nombre del Señor. Muy importante lo que le voy a decir en este momento. Así que preste atención. Quejársele a Dios. Dios, ¿por qué tú esto? ¿Y por qué tú aquello? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Pues eso, en gran medida es un acto de fe porque usted cree que ese es un Dios que existe, porque usted cree que es un Dios que escucha sus oraciones, porque usted cree que es un Dios que va a permitir decirle a usted lo que usted siente y aún le va a seguir amando. Así que quejársele a Dios es un acto de fe, pero quejarse de Dios con otras personas es un pecado. Distinto. Esto es entre mí, yo y Dios. Right? Yo sé que tú existes. Yo sé que tú escuchas mis oraciones. Yo sé que tú permites que yo te diga cómo me estoy sintiendo y me vas a seguir amando.
Y yo hacer esto es una expresión de fe. Creo que sí. Creo que tú eres ese Dios todopoderoso, justo, bueno, eternamente misericordioso y paciente conmigo. Pero yo empezarme a quejarme de Dios con otra gente, de ninguna forma. Eso lo convierte en hacerlo con otra gente en vez de hablar directamente en Él. Lo convierte en un pecado. Por eso le dije que era importante que prestara atención. Así que lo primero, cómo adorar a Dios en medio de una crisis. Dígale a Dios cómo se siente. Lo segundo, adore a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que le esté pasando, a pesar de lo que haya pasado. ¿Okay? Tenemos un problema, muchos de nosotros esperamos entender lo que está pasando para comenzar a adorarle a Dios. Y lo que la Escritura enseña es que usted no puede esperar a entender lo que está pasando para comenzar a adorar a Dios. A mí me gustaría parar aquí y empezar a preguntarle, levante la mano, dígame usted por qué eso es correcto. Y convertir la predicación en una enseñanza para ver cómo usted va a responder. Pero la afirmación es que usted no debe esperar entender lo que está pasando para poder comenzar a adorar a Dios. Y hay una razón muy importante por la cual uno necesita empezar a adorar a Dios independientemente de que uno no entienda lo que esté pasando. La razón por la cual eso es correcto es porque muchas cosas que suceden en nuestra vida nosotros las vamos a poder entender solamente probablemente cuando estemos al otro lado de la eternidad. Si entramos a este lado de la eternidad no la vamos a entender. Eso no puedo esperar a entender lo que esté pasando para adorar a Dios. Job capítulo 1, versículos 21 al 22. Y dijo Job, después de toda la aflicción que vino a su vida: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno en su vida. Bendito sea el nombre de Jehová. Y en todo eso no encontró nuevamente ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En esencia, lo que Job está diciendo: el Señor me dio y el Señor me quitó. A pesar de todo lo que ha sucedido, que el nombre del Señor sea exaltado. Ahora, este libro, que de paso, una vez terminemos en el ciclo de Matete que estamos haciendo, hicimos un paréntesis breve de 2 o 3 semanas. Una vez que salgamos de este paréntesis, vamos a entrar de lleno al libro de Job. En lo que hemos estado estudiando acerca del desafío más grande de la fe cristiana. El libro de Job nos confronta con uno de los issues más cruciales de la vida cristiana. ¿Cuál es uno de los issues más cruciales de la vida cristiana? Escuche por favor, que es importante. ¿Continuará una persona adorando a Dios luego de perderlo todo? Todo lo que es importante para usted, todo lo que tiene significado para usted, todo lo que is dear to you, everything that you care for, everything that is of value for you, would you continue to worship God, to serve God, to trust in God? ¿Continuará una persona siguiendo y sirviéndole a Dios cuando todo se le derrumba, cuando todo se desvanece? Cuando la esposa lo deja, cuando el marido la deja, cuando se le muere un hijo, cuando se le muere la mamá, cuando se le muere la esposa. ¿Continuará usted adorando, confiando y sirviendo a Dios cuando las cosas de su vida van de mal en peor? En inglés dicen, ¿are you a fair weather Christian? Cristiano de tiempos buenos, cuando todo está bueno, entonces yo le sirvo a Dios. Una cosa que yo le puedo decir, no por lo que ha acontecido en la vida de nuestra familia en la semana, en los últimos 8 días o los últimos 5 meses de este año. Algo hemos aprendido a través de los años. Que esta situación adversa, esta situación difícil, esta situación triste, dolorosa, donde nuestra fe verdaderamente es probada, si la tenemos o no la tenemos,
Y probada también en el sentido que es refinada, es limpiada, ha sido purificada. ¿Ok? Y que en esos momentos Dios contempla nuestra reacción. El viernes compartía con ustedes una de las anécdotas que decidí compartir, la Rosa, cuando aquella gente venía en los hospitales, en distintos lugares, a querer orar por ella, porque tuvimos un montón de tiempo recluida en hospitales y siempre venían chaplain y siempre venía gente que venía a visitar a los hospitales y venían gente a querer orar por ella y pues ahí estábamos nosotros, siervos de Dios, ¿sabes? Con nuestras Biblias, que imagínense en la posición incómoda en que nos sentíamos, ¿verdad? De que estas personas querían venir a orar por ella, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Ok? Y el orar por ellos, estas personas, pues en su inmensa mayoría era venir a declarar: yo declaro que te sano, tú crees que eres sana, usted confiese que es sana, usted va a ser sana, entonces un número de cosas, ¿verdad? Pues nosotros le hacíamos saber, Rosa en particular, siempre muy diplomática en su conversación, le decía: pues si usted quiere orar, hermano o hermana, ore, pero si Dios tiene en su plan que yo continúe para el resto de mi vida con esta condición de salud, conmigo está bien. Si Dios quiere sanarme, conmigo está bien. Yo lo que le pido a Dios, ¿se acuerda que lo hemos dicho montones de veces, lo dije otra vez el viernes, lo digo ahora, yo lo que le pido a Dios es que me capacite para que sea cualquiera que sea la decisión que Él tome, que mantenga la enfermedad y tenga que seguir con ella para el resto de mi vida, o que me remueva la enfermedad, sea lo que Dios decida hacer conmigo, que mi respuesta sea una respuesta que le glorifique a Él, que sea una respuesta que a las otras personas verlas provoque en ellos el deseo de conocer de ese Jesucristo que me ha salvado y que le entreguen su vida y le reconozcan como el Señor y el Salvador de sus vidas. Recuerdo que en una ocasión vino un pastor y pues yo sabía de dónde venía, yo sabía el trasfondo de él y yo le dije: mira, hermano, yo sé que tú vienes con la mejor intención y pues nosotros no tenemos monopolio del Espíritu Santo y nosotros no tenemos monopolio de Dios ni nada de esas cosas, pero esto es lo que nosotros creemos. Si tú quieres orar, puedes orar lo que sea, pero por favor no me utilices nada de yo declaro, yo confieso y yo te declaro en este momento sana. No hagas eso, ¿ok? Porque no es una cosa que nosotros no creemos en eso y nosotros no recibimos bien eso. Eso, en vez de ayudarnos, lo que va a ser es piedra de tropiezo para nosotros. Se quedó con los ojos bien grandes, oró un rato, ¿verdad? ¿Sabes? Chévere. Y después se fue, ¿ok? El punto es que aprendimos y hemos aprendido que durante estas situaciones difíciles es donde nuestra fe verdaderamente es probada y nuestra fe verdaderamente es refinada. ¿Ok? Y otra cosa que hemos aprendido es que en esos momentos Dios contempla nuestra reacción. Dios contempla cómo vamos a responder. Dios contempla cómo estamos respondiendo. ¿Continuaremos creyendo en Dios cuando nada de lo que está pasando hace sentido? Dios continúa observando eso. Así que esa es la prueba máxima de nuestra fe. ¿Cómo vamos a responder cuando Dios nos está observando? ¿Cómo respondemos a toda esta adversidad tan intensa, la angustia que provoca? ¿Okay? Esa es la prueba máxima de nuestra fe. ¿Cómo respondemos cuando nada de lo que está pasando hace sentido? Cuando oramos por una cosa y no acontece lo que oramos, right? Por eso que insisto nuevamente, ¿sabes? El orar de esa forma, el declarar cosas como esas, muchas veces lo que hace es perjudicar, hacerle daño a las personas. ¿Qué pasa? Muchas de estas personas que venían en momentos dados, pues me provocaban mucha incomodidad a mí, porque en su forma de ser y lo que estaban diciendo es: pues ustedes están así porque ustedes no creen, porque ustedes no tienen fe,
Pero, y nos hacían sentir como cristianos de segunda clase, porque no creíamos en su yo declaro, yo confieso, y yo en este momento digo todo este sinnúmero de cosas, ¿ok? Así que el asunto es que si continuamos creyendo en Dios cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que deben salir o queremos que salgan, o cuando nada de lo que está pasando hace sentido. Y para mí esa es la prueba máxima de nuestra fe, por esta razón, porque no todas nuestras oraciones serán contestadas como nosotros queremos y en el tiempo que deseamos. Pues esa es una de las razones simples y fáciles de entender de por qué el yo declaro, el yo confieso es algo falso, es algo que no tiene un trasfondo bíblico, porque no siempre las oraciones que nosotros presentamos de Dios son respondidas como nosotros esperamos, en el tiempo que deseamos y en la forma que deseamos. Amén. Porque Dios es soberano. Una de las mejores cosas que podemos pedirle a Dios cuando oramos es de, ok, Señor, estas son mis peticiones, esta es mi oración, por favor, límpialas, purifícalas, descontamínalas, Dios, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor? Yes, nunca se llenará esta iglesia. Nunca tendremos un segundo o un tercer campus. Nunca vamos a transmitir nuestros servicios por remote control a otras facilidades. Porque rehusamos predicar un evangelio falso para complacer y para hacer que la gente se sienta bien, se sientan cómoda. Pues no dudar. Que vamos a proclamar a Cristo. Un Cristo que sufrió por nosotros. Un Cristo que nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Un Cristo que dijo que todo aquel quiera ser mi discípulo, fantástico, chévere, bien. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme todos los días. Entiende que si a mí me persiguieron, que soy el maestro y tú eres el estudiante, el discípulo, a ti también te van a perseguir. Ahora, ¿por qué podemos y debemos adorar a Dios cuando tenemos el corazón roto y a pesar de las circunstancias? ¿Por qué hacer eso? Porque las circunstancias de la vida no cambian, sean las que sean, el dolor, la angustia, la tristeza, el vacío. ¡Wow! No cambian en ninguna forma las verdades que la palabra de Dios enseña acerca de Dios. No importa lo agudo que sea mi dolor, no importa la intensa que sea mi tristeza, no importa lo profundo que sea mi vacío, no cambia en ninguna forma las verdades acerca de Dios. Ahí en sus notas tiene seis razones. Podemos llenar todo el bosquejo de razones. Podemos llenar 350,000 bosquejos de razones. Es simplemente 6, un sample, bien chiquitito. ¿Por qué podemos adorar a Dios independientemente de lo que esté pasando? Porque Él es un Dios bueno y amoroso. Y se acabó. Es bueno. Y es bueno todo el tiempo. I mean, He's good all the time. ¿Se da cuenta? ¿O cuántas veces en esta última semana esa frase ha venido? No sé si dieron cuenta, pero cuando hicimos la presentación aquí el viernes pasado de las fotografías esas, la última fotografía que se presentó, una fotografía donde Rosa está sentada en el porche de nuestra casa, cuando ella tenía ahí las máquinas de coser y toda esa cuestión, doña Gloria, no sé si se acuerda, que las tenía allí, ¿verdad? Y ella está cosiendo y al lado de ella está sentado, yo creo que es Bianca o Tati, una de las dos, es chiquitita. Y Rosa tiene un poloche puesto que la parte de atrás dice God is good all the time. All the time God is good. Intencionalmente pusimos esa porque we believe that. Creemos que Dios en todo momento, aún en la diálisis, aún en los trasplantes de médula ósea, en las quimioterapias, en la pérdida de pelo, en las transfusiones de sangre, toda esa cuestión que continuamos diciendo, God is good all the time, God is good all the time. Y creíamos y creemos y seguiremos creyendo que Dios es bueno siempre, en todo momento, y que siempre es fiel.
¿Por qué razón podemos y debemos adorar a Dios cuando tengamos el corazón roto a pesar de las circunstancias? Porque Dios es bueno y amoroso, porque Dios es todopoderoso, porque Dios conoce cada detalle de mi vida, porque Dios está en control, porque Dios tiene un plan para mi vida, porque Dios es un Padre bueno que me protege, es mi pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Habacuc, un profeta menor, es otro ejemplo de cómo podemos y debemos adorar a Dios a pesar de las circunstancias. El libro de Habacuc es sumamente cortito. Encontramos a este profeta protestando a Dios por la situación que está pasando en su país, cuestionándole a Dios otra vez, de cuestionarle a Dios, de preguntarle a Dios, de derramar su corazón delante de Dios, preguntándole a Dios, pero acá chicos, ¿y por qué tú no haces algo? ¿Por qué tú no intervienes? ¿Por qué tú no remueves a este hombre ahí de la posición esa, de la presidencia? You can do that. Porque después de todo, dice la Escritura, que tú eres el que pone y quita reyes y gobernantes. Why don't you do something here? Ese es Habacuc, ¿ok? Exigiéndole a Dios, ¿sabe? Making God accountable, exigiéndole a Dios que haga justicia. Totalmente molesto con Dios y le dice lo que siente. Pero que es interesante que concluye en la misma forma que concluye Job y concluye David. Pasaje favorito de la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia. Habacuc 3, 17 y 18. Subrayelos, aunque, por favor, saque el lapicero y los aunque, subrayelos. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos. Aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, subrayo todo lo próximo. Con todo, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Puedo escuchar a mi amada esposa con los aunque se me caiga el pelo, right? Aunque haya aumentado 45 libras, aunque mi cuerpo no huela bien, aunque tenga que estar conectada a una máquina que me está haciendo diálisis, aunque tenga que estar cogiendo transfusiones de sangre, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y en caso de que a alguno de ustedes se le haya olvidado, vuelvo a repetir lo que hemos dicho por muchos años y en estos días varias veces. No estamos, ni un servidor, ni el pastor Marcel, ni la hermana Rosita, tratando de canonizar a la hermana Rosa. Una mujer salva por gracia, con muy buenos rasgos de carácter, pero también con muchos defectos y muchas deficiencias en otras áreas. Amén. Simplemente que no nos vamos a callar la boca y dejar de proclamar la obra transformadora de Cristo en la vida de ella. Amén. No para que su memoria sea exaltada, sino para que Cristo sea glorificado, porque hay esperanza aquí para todo el mundo. No importa cómo se haya comenzado la cosa, no importa cómo se haya comenzado tu matrimonio. Te dije, en las notas de que le dieron allí el viernes pasado, hablábamos de que el matrimonio nuestro comenzó mal. Los primeros 8 o 9 años fueron un desastre y se mantuvo gracias al carácter de ella. Ella mantuvo a flote el matrimonio nuestro. Amén. So, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Okay. So, dígale a Dios cómo usted se siente cuando tenga el corazón roto. Quizás lo tenga que hacer ahorita como a las 8:30 o a las 9 otra vez. Adore a Dios a pesar de las circunstancias, la intensidad del dolor. Todos sabemos que cuando se pierde un ser querido, eso duele. Amén. Y mientras más cercano, más duele. Y mientras más tiempo uno haya vivido con esa persona, más duele. ¿Right? Sabemos que es doloroso. Todo el mundo se puede preparar para eso, porque sabe que va a doler. ¿Okay?
Lo que yo insisto en este momento, ¿verdad?, que no conocía hasta hace 8 días atrás, era que, pues, aunque uno sabe que le va a doler, lo que uno nunca puede prepararse, me parece a mí, es para poder de antemano saber cómo ese dolor sabe. ¿Cómo se siente dentro de uno? Eso adentro de uno, nadie puede prepararse para eso. Lo único que puede uno hacer es asegurarse que tiene una relación genuina con el Dios creador de todas las cosas, que es soberano, que es bueno, que es todopoderoso, que tiene todas las cosas bajo control. Amén. Y en la forma en que mejor uno pueda, y no estoy echando la brasa para mi fuego, simplemente con todo el amor y toda la compasión que hay en mi corazón, asegurarme que me sacrifico y que viajo y que voy a hacer mi programa de discipulado, que vengo los miércoles a las clases de matete, que dejo que la palabra de Dios transforme mi entendimiento, renueve mi entendimiento, me transforme de adentro hacia afuera, que mi mente sea saturada por la palabra de Dios, en vez de quedarme en mi casa viendo la televisión o descansando porque mañana tengo trabajo y tengo que levantarme temprano, pues tengo que acostarme temprano supuestamente. No voy a hacer eso. Sí necesito descanso, sí necesito levantarme temprano, pero el Dios que me creó a mí, el Dios que sostiene todo el universo, el Dios que es el Dios de todas las cosas, el Dios que es todopoderoso, es más que suficiente, es más que capaz de en 4, 5, 6, 7 horas o las que sean, darme el descanso que yo pueda necesitar. Amén. Porque cuando yo voy a trabajar, yo lo voy a hacer para darle gloria a Él. Amén. Y yo reconozco que el trabajo que yo tengo viene de Él. Right? Y lo que yo anhelo es en ese lugar de trabajo ser un reflejo del carácter de Jesucristo, ser sal del mundo, ser luz en la oscuridad. Y cuando voy a este estudio y cuando viajo de Claremont para acá o de UCF para acá o de donde sea para acá, que muchos de ustedes hacen, que le toma 45 minutos o lo que sea, lo hago con el propósito claro de que Dios me transforme. Yo quiero ser más y más como Cristo. Amén. Hacemos eso, ¿verdad? Cuando llega el momento de la tragedia, de la pérdida, del dolor, vamos a experimentar el dolor. No vamos a saber hasta ese momento cómo se siente, pero sí, al tener a Cristo en nuestra vida, al tener la palabra de Dios metida dentro de nosotros, tenemos los recursos, el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos lo que necesitamos para que cuando ese dolor sea intenso, cuando abatida hasta el polvo esté mi alma, seamos vivificados conforme a la palabra. Amén. Muchas personas piensan, que pues abatida hasta el polvo está mi alma, el golpe que he recibido me tiene por el piso, no me puedo levantar, no puedo dejar de pensar, no puedo reponerme, no puedo. Dios ayúdame, venga hermano, ore por mí, úngame hermano, lo que sea. No funciona de esa forma. Somos vivificados conforme a la palabra. Es la palabra de Dios la que nos levanta, es la palabra de Dios, bendito sea, la que nos fortalece cuando la angustia, cuando la depresión se apodere de nosotros. Es la que nos consuela, es la que nos fortalece, es la que nos da esperanza. Tercero, pídale a Dios que le ayude y le fortalezca. ¿Ok? Cuando el corazón nuestro está roto como resultado de una crisis, una tragedia, sentimos confundidos, a veces enojados. En vez de alejarnos de Dios, lo que debemos es acercarnos más a Él. Amén. La palabra enseña que debemos pedirle a Dios que nos fortalezca. Y la razón por la cual le pedimos a Dios que nos fortalezca
es porque Dios es la fuente de nuestra fortaleza y la palabra de Dios es fuente de nuestra fortaleza. Salmo 105, versículo 4, ahí en sus notas, por favor. Dice la Escritura: buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Job 12:13. Pero con Dios están la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Ahora, ¿cómo podemos saber? Escuchen, es importante. Si no estamos dependiendo en la ayuda y la fortaleza de Dios, el dolor se va a sentir, la tristeza se va a sentir, la angustia se va a sentir, ¿okay? La ansiedad, la angustia a veces es tan intensa que no nos permite conciliar el sueño. Es interesante que en el Salmo 3, versículo 5, en medio de gran adversidad, de crisis, tragedias, David se mantiene confiado en la ayuda, la fortaleza, el sustento de Dios. Y una de las cosas que sucede es que no pierde el sueño. Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí. El contexto del Salmo 3 precisamente eso: adversidad, aflicción, gran angustia, persecución en la vida de este hombre. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué razón? Porque Jehová me sustentaba. Alabado sea el nombre del Señor. En esencia, lo que David estaba diciendo: yo me puedo acostar y dormir sin dificultad y despertar al otro día porque el Señor me sustenta. ¿Sabes? Salmo 23, eso es lo que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor me va a proteger. Yo me puedo acostar y voy a dormir porque Él me sustenta y yo sé que Él me va a proteger, yo sé que Él va a proveer, yo sé que Él me va a dar dirección, yo sé que Él me va a corregir, yo sé que Él me va a levantar, yo sé que en su momento Dios va a convertir mi lamento en baile, yo sé que el sol va a salir, yo sé que eventualmente va a amanecer. Mientras tanto, Dios me va a sostener y en su momento Él me va a permitir que el recuerdo que en este momento me abate y me consume y me angustia y me hace llorar y me hace clamar y me hace gemir, en su momento ese recuerdo de mi amada esposa va a ser un recuerdo que va a traer alegría, que va a traer gozo, que va a ser de motivación para seguir sirviendo y compartiendo a Cristo con otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, todos tenemos muchos problemas. Amén. Uno de ellos, se trata de esto que estamos hablando aquí, por eso que lo digo, tome notas porque tarde o temprano esto viene a la vida de todo el mundo. Uno de los grandes problemas que tenemos, hermana Gloria, esta dichosa lucha que tenemos queriendo ser ovejas y pastor al mismo tiempo. Amén. Me explico. Queremos ser Dios en nuestras vidas. ¿Cómo que queremos? Yo nunca he querido ser Dios en mi vida. Oh, yes, you do. ¿Right? Queremos controlar nuestros problemas, utilizando nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra lógica. Y por consiguiente, porque tenemos este dilema entre ovejas, queriendo ser ovejas y con el pastor, nuestra última alternativa, nuestra última opción muchas veces es pedirle a Dios que nos sustente, que nos dirija, que nos corrija. Corrígeme, Señor, corrígeme, Señor. Quizás esa es una de las mejores cosas, las primeras cosas que debemos incluir en nuestra oración. Corrígeme, Señor, corrígeme, Señor. Muy pocas veces es parte de nuestra oración. Alguien hace mucho tiempo escuché decir que la preocupación es el resultado de asumir una responsabilidad que Dios nunca me ha otorgado. Estoy preocupado, ansioso, es por eso. ¿Qué debo hacer? Simplemente pídale a Dios que le ayude y le dé fortaleza. Simplemente dígale: Señor, yo voy a confiar en que tú me vas a ayudar y me vas a dar la fortaleza que yo necesite. Salmos 37-39, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Él es mi fortaleza en el tiempo de angustia. En caso de que no me haya hecho entender,
Pregunta, ¿de dónde podemos obtener el poder necesario para poder bregar con situaciones de crisis y tragedias? Dice la Escritura que Job se postró y adoró. Adorar a Dios. Escuche, cuando nos enfocamos en Dios, estamos adorando a Dios. Cuando nuestro estilo de vida agrada a Dios, estamos adorando a Dios. Y no solamente eso, cuando nos enfocamos en Dios y cuando nuestro estilo de vida agrada a Dios, en esencia lo que estamos haciendo es que nos estamos conectando con la fuente del poder, que es Dios. Salmo 63, versículos 1 y 2. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así que por último, ¿cómo podemos adorar a Dios en medio de una crisis? Manténgase enfocado en Dios y en sus promesas. Keep your eyes on that. El problema es que muchos de nosotros pues no tenemos mucho en qué enfocarnos porque no conocemos, salvo unos que otros pasajes bíblicos que hemos escuchado por mucho tiempo o que quizás tenemos en algún lugar pegado en la pared de nuestra casa. ¿Okay? Por eso tenemos dificultad en mantenernos enfocados en Dios y en sus promesas. Por otro lado, esa es una de las razones por las cuales muchos de ustedes se sacrifican todos los miércoles y aún los domingos por la mañana. Últimamente eso ha ido creciendo, ha ido aumentando y aumentando. Las clases de la Biblia dice que tenemos a las 11 de la mañana los miércoles, sigue viniendo más gente, alabado sea el nombre del Señor. Right? ¿Por qué? Porque necesitamos enfocarnos en Dios y en sus promesas. Y es a través del estudio de la palabra serio, ordenado, ¿verdad? No desordenado, no inventando, no el estudio de que, alabado sea el nombre del Señor, aquí estamos, ¿ok? Estamos todos juntos en el día de hoy. Hoy vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Déjame ver. Ok, ¿qué dice aquí? All right. Salmo 125. Todo el mundo busca Salmo 125. ¿Me entiendes? ¿Sabes? No estoy burlándome. Simplemente estoy diciendo que en muchos lugares esa es la forma en que se enseña la palabra. Alguien viene sin preparación de ninguna clase, sin haber orado a Dios, sin haber escudriñado la palabra de Dios, sin haberse preparado con seriedad para enseñar a dividir. La palabra nos habla de dividir correctamente la palabra de Dios. Dividir correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Algunas personas dicen, pues no, son bien espiritual porque yo no necesito hacer eso. Yo simplemente llego, abro la Biblia y lo que está ahí, digo lo que Dios me diga que diga. Y sabemos que necesariamente eso no es de esa forma y que podemos con mucha probabilidad establecer que eso no es lo que Dios espera de nosotros, ¿ok? Así que debemos mantenernos enfocados en Dios y en sus promesas. En otras palabras, hacer de Dios la prioridad número 1 de mi vida, proponerme caminar con Dios y agradarle a Dios por encima de todo, mantenerme conectado con Dios. ¿Cómo me mantengo conectado con Dios? Pero espérate, yo creía que estaba conectado con Dios, ahora tengo que buscar algo para mantenerme conectado con Dios. No, simplemente no. Para mantener su conexión bien con Dios, usted simplemente se mantiene orando. Amén. Eso lo quiero decir. Te mantienes conectado con Dios estudiando su palabra. That's how you connect yourself. Mantienes conectado con Dios. En los servicios, en los cultos de la iglesia. Culto de la iglesia. I love that word, culto. Me encanta esa palabra, culto. Yo quizá algún día cambie, le pida al pastor Marcela y al pastor Willis, si estamos de acuerdo, en vez de decir servicio de oración, culto de oración. Culto, que es una palabra preciosa que describe lo que venimos a hacer con un corazón que reconoce que hay una deidad, que hay un Dios todopoderoso, que se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Estudie la Biblia para que pueda conocer las promesas de Dios, para que pueda conocer qué es lo que Dios dice acerca de usted, las verdades posicionales, quién soy yo en Cristo, qué Dios dice que yo puedo verdaderamente reclamar en mi relación con Él. ¿Okay? Así que la inevitable realidad es que vamos a experimentar crisis y tragedias en nuestra vida y que esas crisis tienen la capacidad de paralizarnos, tienen el potencial de intimidarnos, tienen la probabilidad de desalentarnos. La pregunta entonces crucial que debemos hacer no es cómo yo puedo evitar que eso suceda.
¿Cómo puedo yo evitar que eso suceda en mi vida? ¿Cómo puedo evitar que eso suceda en mi familia, en mi matrimonio, en mi iglesia? La respuesta es simple. Enfóquese en Dios. Manténgase conectado a Dios por medio de un estilo de vida de adoración. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Escuche lo que la palabra dice. Por tanto, Pablo, en medio de crisis, gran tribulación, no desmayamos. Escuche que aquí hay algo bien, pero que bien importante. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, como Rosa me decía constantemente, se va desgastando, el interior dentro de mí, Edwin, se renueva cada día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18 es el clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, por favor subraye eso. No mirando nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven son las crisis, son las enfermedades, son las tragedias, es la adversidad. No enfocando nosotros en las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y por qué no nos enfocamos en las cosas que se ven? Porque las cosas que se ven son ¿qué? Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Así que no debemos desalentarnos, porque sabemos que todos los problemas, todas las enfermedades, toda la adversidad es temporal, se acaban tarde o temprano. No debemos desalentarnos, porque sabemos que Dios la está usando con un propósito eterno mayor. Alabado sea el nombre de Cristo. No nos desalentamos si mantenemos nuestros ojos en Dios. Yo no sé dónde usted está en el día de hoy. En el caso mío, en el caso de nuestra familia, en gran medida, los fundamentos de nuestra vida, nuestra familia, han sido estremecidos seriamente. Todavía no hemos podido empezar a recoger los escombros. Una cosa sabemos, y con eso concluyo, y es que los fundamentos de Dios nunca pueden ser estremecidos. La soberanía de Dios, escuche por favor, nunca podrá ser anulada. Dios continúa siendo el muchacho de la película. Dios continúa con la sartén agarrada por el mango. No hay absolutamente nada que le sorprenda a Dios. No hay absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. En palabras de Cristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Tan feo como tan franco. En muchos casos, la crisis que pasamos, en vez de mejorar, se empeora. Antes de mejorarse, posiblemente empeora. ¿Cuán cierto es lo que acabo de decir? La buena noticia es que si usted le pertenece a Cristo, no tenemos que atemorizarnos en ninguna forma, porque nuestro fundamento no puede ser destruido. Y nuestro fundamento nunca será reducido. Un pasaje sumamente importante, Hebreos 12:28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Mediante esa gratitud confiada, sirvamos nuevamente a Dios agradándole con temor y con reverencia. Por esa razón, no le temo al futuro. Mi amada esposa no le temía el futuro, sabía en qué había creído y sabía quién le estaba esperando.
Una cosa, estamos totalmente seguros los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido escogidos por Él, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nunca podremos perder nuestra relación personal con Cristo. Nunca podremos perder nuestro destino eterno, porque nuestro destino eterno está seguro. En esta vida yo podré perderlo todo. Podré perder un hijo, una esposa, una madre, trabajo, posesiones, podré perder mi libertad, podré perder la visión, el habla, la audición, podré perder mi mente. Pero hay algo que nadie podrá quitarme. Es la salvación que Dios me ha regalado en Cristo Jesús. Ese es nuestro fundamento. Ese es el fundamento válido. Mi pregunta para usted en esta tarde es sobre qué fundamento usted está construyendo su vida. Cualquier otro fundamento es arena movediza, no es un fundamento sólido. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ya sabe, cuando su corazón esté roto, acuérdese de Job y siga su ejemplo. Dígale a Dios cómo se siente. Dios está esperando. Hay ejemplos en la Biblia de eso. Dios quiere que le hablemos, que expresemos nuestro sentir. Continúe adorando a Dios a pesar de las circunstancias. Adoramos a Dios al obedecer a Dios. Adoramos a Dios al estudiar su palabra, al orar a Dios. Pídale a Dios que le ayude y le fortalezca y manténgase enfocado en Dios y en sus promesas. Como familia, anoche volvimos a hacer lo mismo. En medio de los escombros, en medio del dolor, en medio del llanto y el gemir nuevamente, volvimos a enfocarnos en la promesa de Dios. Hicimos lo que Samuel le hizo a Dios. Dijo, wow. ¿Tú escribiste esto aquí? Samuel le hizo eso a Dios. No acuerdo exactamente el pasaje en este momento, pero le hizo a Dios, le reclamó a Dios. Dijo, espérate, tú prometiste unas cosas, yo esta es la promesa que tú hiciste. Anoche le dijimos a Dios, acuérdate, en el 12 dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Y después dijiste que no nos había sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero que tú eras fiel y que tú no nos ibas a ser probado más de lo que podamos soportar, sino que con la prueba tú nos vas a dar la salida. Cumple tu promesa, cumple tu promesa. Esperamos confiados, con una confianza agradecida de que tú vas a cumplir tu promesa. Así que nuevamente, manténgase enfocado en Dios y en sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas. Dios nos va a dar la fuerza para poder encontrar la salida. Hermana, Dios por medio de la hermana Gloria, cada vez que me ve, me dice la misma cosa. Llegará el momento en que vas a acordarte, pero el dolor cada vez menos, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No sé dónde tú estás en este momento, pero sea la situación que sea, por favor, continúa adorando a Dios. Habla con Dios, mantente enfocado en las promesas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y pídele a Dios que te ayude. Es parte de mi vida, pídele a Dios que me ayude y que me fortalezca. Yo no sé ustedes, pero yo soy débil. Y solamente Dios nos puede fortalecer. ¿Alguna persona aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, que quiera entregársela en el día de hoy? Alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, diga, yo se la quiero entregar a Cristo hoy. Hoy te recibo en mi corazón, te confieso como Salvador. ¿Alguna persona? La decisión más importante de tu vida. Ese es el fundamento. De ahí es donde se edifica todo lo demás. Ay. Vamos a orar entonces. Amén. ¿Todos están contentos de haber estado en la casa de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Seguimos para adelante, familia, ¿ok? Esta es una etapa nueva en nuestras vidas. Como familia pastoral, como iglesia. Tiempo bueno. Anticipamos un tiempo de restauración. Anticipamos un tiempo de avivamiento en nuestra iglesia. Y otra vez, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar. Gracias por la madurez que han reflejado durante todo este tiempo. Gracias por el carácter cristiano que han expresado. Gracias por su disposición a ser pacientes y a perdonar. Amén. Gracias por sus expresiones de querer servir y ayudar, ¿no? A mí hay muchas, los obreros son pocos. Hay mucho trabajo que hacer. Lo mejor que podemos hacer es enfocar nuestra vida, el tiempo que nos quede, en eso, en el servicio a nuestro Dios. Amén. Así que ánimo, echa para adelante, no tire la toalla, ¿ok? Hay mucho camino, ¿sabes? Hasta aquí nos trajo el Señor a Ebenezer, ¿right? ¿Sabes? Hemos visto su fidelidad hasta aquí en la vida como iglesia, pero como individuos. Pero todavía hay desafíos, todavía hay tentaciones, todavía hay victorias, todavía hay muchas cosas que nos esperan. Todavía nos espera la edad, la tercera edad. Nos ponemos viejitos, nos enfermamos. La gente tiene que ayudarnos. Eso nos espera. Nos espera la muerte física, pero eso no es el fin. Después viene Cristo, su semejanza. Qué hermoso ese pensamiento. La realidad de estar con Cristo cara a cara y todas esas cosas. Eso viene. Hasta ahí Dios nos va a llevar. ¿Ok? Así que con eso en mente, oremos. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te volvemos a dar por este tiempo que tú nos das, Señor. Yo me arrojo a tus pies para que tú continúes teniendo misericordia de mí como la has tenido hasta ahora, Señor. Y te imploro, Padre amado, que pues tú que todo lo conoces, tú que eres soberano de todas las cosas, que haga los ajustes que tienes que hacer en la vida de cada uno de nosotros, que traigas luz a nuestra conciencia, Señor, y que podamos ver lo que pasa a nuestro alrededor a través de tus ojos, Señor, y que querramos, tú que pones en nosotros el querer como el poder por tu buena voluntad, que pongas en nosotros el deseo de querer imitar a Cristo en todas las cosas, seguir su ejemplo, seguir sus pasos, Padre Santo, imitarle a Él en todas las cosas, Señor. Gracias te damos. Gracias por haber comprado nuestra salvación. Gracias por habernos sellado con tu Espíritu Santo. Gracias por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y gracias porque sabemos que tarde o temprano vamos a estar cara a cara contigo, amado Jesús. Ven pronto en nuestro deseo. Mientras tanto, continúa transformándonos y haciéndonos más y más a tu semejanza. Con humildad, con agradecimiento, con confianza agradecida y con fe, oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. God is good. All the time. All right. Que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Alabado Cristo.